Entonces, otra vez, bienvenidos. Esta es nuestra primer sesión de bloque 2, ¿ok? Les decía hace rato a sus compañeros que esta es como de mis clases o mi clase favorita tal vez sobre metabolismo porque es una clase donde vamos a ver como conceptos nuevos, vamos a estar todos en el mismo canal y aunque no esté en el temario como tal, es igual a la clase que tuvimos en bloque uno donde hablábamos de puros conceptos, esta es una clase muy similar. Vamos a ver conceptos, vamos a estar todos en el mismo canal y vamos, espero yo, a como a plantar la semillita de por qué es importante estudiar esto. Entonces, empezando, mencionamos qué es el metabolismo. Algunos de sus compañeros dieron algunas definiciones y todas estaban bien. Al final llegamos a la conclusión de que el metabolismo es la suma de las reacciones químicas que van a tener cuatro objetivos. Tienen como objetivo obtener energía a partir de otros componentes o de otros compuestos, la conversión de nutrientes a componentes celulares, la formación de macronutrientes y la síntesis y la degradación de las biomoléculas. ¿Ok? El metabolismo va a estar organizados para nosotros en forma de rutas metabólicas. Estas rutas metabólicas van a ser, o este mapita como tal, va a ser como si fuera nuestro acordeón. Este acordeón nos va a explicar cada una de las vías y nos va a decir en qué punto se unen para al final nosotros sintetizar energía. Ahorita lo vemos nada más como que con colorcitos. De hecho, esta foto es de Leninger, me parece, y está bonita. Esta foto nada más la vamos a ver ahorita con colorcitos, únicamente con nombres generales. Conforme vayamos avanzando nosotros en bloque 2 y bloque 3, vamos a ir, hagan de cuenta que desbloqueando cada una de estas vías y al final todo va a tener muchísimo más sentido. Van a ver que incluso nosotros vamos a armar nuestro propio mapa metabólico. El mapa metabólico, como ven, está organizado en vías, ¿ok? Está organizado en vías o en rutas, así como las vías del metro, ¿ok? Estas rutas que van aquí, cada una de un color diferente, en realidad no existen. En el mundo, bueno, en la naturaleza, los procesos no ocurren como primero este, luego va este, luego va este, luego va este, sino que todos los procesos están actuando al mismo tiempo para esta síntesis. Para nosotros sería muy complicado mencionar cada uno de estos procesos al mismo tiempo. Entonces, para que nosotros podamos estudiarlo y entenderlo mejor, lo organizamos en vías. Para nosotros, la definición de una ruta o una vía metabólica va a ser la división de los procesos metabólicos con el fin de explicar la economía celular. Es decir, estas rutas están diseñadas para nuestro estudio, para entender cómo a partir de nutrientes sintetizamos energía. ¿Cuánta de esa energía estamos gastando? ¿Cuánto de esos nutrientes lo estamos convirtiendo en componentes celulares? ¿Cuánto de estos nutrientes con cuánto de estos nutrientes vamos a sintetizar otras moléculas y con cuánto vamos a degradar las que ya tenemos? Para eso es para lo que nosotros nos funciona utilizar todo esto de las vías metabólicas. Vimos que cuando hablamos del metabolismo vamos a tener sobre todo procesos anabólicos y procesos catabólicos. Cuando hablamos de procesos anabólicos estamos hablando de síntesis, ¿ok? Cuando hablamos de anabolismo estamos hablando de la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples. En este caso, a partir de moléculas de glucosa, que son moléculas relativamente básicas, simples, vamos a lograr la síntesis de una molécula completa, como es el glucógeno. Cuando nosotros hablamos de síntesis, de sintetizar, vamos a utilizar energía. Un ejemplo de una de estas vías anabólicas que se dediquen a la síntesis es la glucogénesis, que es como tal la formación de glucógeno a partir de moléculas de glucosa. Por el otro lado, también hablamos del catabolismo. Cuando hablamos de catabolismo, vamos a hablar de degradar, ¿ok? En este caso, como bien lo decían, es lo contrario. Vamos a utilizar moléculas complejas, las vamos a degradar, normalmente vamos a liberar ATP y con ayuda de ello vamos a liberar moléculas de glucosa. Es decir, aquí teníamos una molécula compleja en la cual procesamos, la cual pasó por un proceso de catabolismo y logramos moléculas simples. Voy a borrar esto de aquí porque vamos a cambiar el ejemplo que fue el que les dije. Aquí nosotros, con base en el concepto que teníamos de la glucogénesis, lo contrario sería la degradación, que sería la glucogenólisis. La glucogenólisis. ¿Ok? Cuando hablamos de crear, de génesis, siempre vamos a estar hablando de anabolismo. Cuando hablamos de lisar o de destruir, entonces estamos hablando de catabolismo. Les puse una mnemotecnia que les digo que al día de hoy yo la sigo mencionando cada que me pregunten qué es anabolismo y qué es catabolismo, que es ana crea, cata destruye.
¿ok? Siempre que hablen de crear, estamos hablando de anabolismo. Siempre que hablen de destruir, estamos hablando de catabolismo. La mayoría de las vías van a tener una definición como tal de si es anabólica o es catabólica. Sin embargo, vamos a tener algunos ejemplos, pero uno en específico que es el más preguntable, que es el de las vías anfibólicas. Las vías anfibólicas van a ser aquellas vías que van a tener ambos procesos, van a tener una parte donde sintetizan y una parte donde degradan. A estas vías que tienen estos dos procesos les vamos a llamar vías anfibólicas, ¿ok? Las vías anfibólicas van a ser vías con ambas funciones, tanto con una función anabólica como con una función catabólica. En realidad hay varias vías anfibólicas. Sin embargo, para nosotros el ejemplo principal va a ser el ciclo de Krebs. Y esta es muchas veces pregunta de examen o pregunta de sus doctores o pregunta de la vida, ¿ok? Muchas veces les van a preguntar, dame un ejemplo de una vía anfibólica. Y les voy a poner un chorro de vías y puede que muchas de esas vías de las opciones ni siquiera las conozcan. Aquí lo que importa es que ustedes estén seguros de que esta sí o sí es una vía anfibólica, ¿ok? Hasta aquí, que es donde nos quedamos hace ratito antes de las fallas técnicas. ¿Todo va bien? Sí, ¿Las demás? ¿Vamos bien? sí. Va, perfecto. Entonces, podemos continuar. Espérenme. Ok, podemos continuar, ¿ok? Ya que tenemos como que estos conceptos claros respecto a lo que vamos a ver a lo largo del bloque, entonces, entonces vamos a ver cómo vamos a estudiar nosotros el metabolismo. El metabolismo nosotros lo vamos a estudiar con tres personajes principales o tres pasos principales. Estos pasos son el cambio desde el sustrato hacia el producto o hacia los productos. ¿Ok? Nosotros vimos todo el bloque pasado que las reacciones van a tener, sobre todo las reacciones enzimáticas, tienen algunos pasos. Estos pasos ya vimos que es, por ejemplo, cuando la enzima se une al sustrato, luego tienen aquí como que toda la reacción y generan un producto. De eso va a ir prácticamente todo nuestro bloque. Así vamos a analizar cada una de las reacciones. Vamos a tener un sustrato, va a pasar este por diferentes reacciones y tendremos por último un producto. Aquí, en este punto intermedio, vamos a tener algunos personajes como que intermedios. Estos personajes intermedios van a recibir un nombre y es el nombre de los metabolitos. Van a ser metabolitos, ¿ok? Las vías metabólicas van a empezar con un sustrato, van a pasar por la síntesis de metabolitos intermedios y van a terminar en la formación de productos. Para nosotros poder explicar el metabolismo, tenemos que explicar cómo se va a formar esa energía que nosotros queremos obtener. Para nosotros como humanos, en nuestro caso, como seres animales, para nosotros poder sintetizar energía, vamos a tener combustibles principales, como que la gasolina especial. Así como para nuestros carros tenemos Magna y Premium, así nosotros vamos a tener tres tipos de combustibles, ¿ok? Esos van a ser los que vamos a anotar a continuación. Aquí vamos a anotar cuáles van a ser nuestros combustibles principales. ¿Ok? Entonces, alguien por ahí recuérdeme cuáles son nuestras biomoléculas principales, las que hemos repetido un chorro de veces a lo largo de estos meses. Son cuatro. Car- Carbohidratos, Ajá, lípidos, ajá. aminoácidos y nucleótidos. Aminoácidos, ok, pero ¿cómo se llama la forma grandota de los aminoácidos? Cuando ya se unen muchos y Ah, tenemos una... proteínas, Exacto. Proteínas. ¿Y cuál era el último? nucleótidos. Perfecto, y nucleótidos. De estas cuatro macromoléculas, las primeras tres las vamos a utilizar como combustibles, ¿ok? Estas tres macromoléculas son las que nos van a servir como productos o como sustratos energéticos. Vamos a ver cuáles son estos. Nuestros combustibles principales van a ser los siguientes tres. El primero, como bien su compañero dijo, van a ser los carbohidratos. Ok, cuando nosotros degradamos los carbohidratos, entonces estos van a formar su forma más simple o más pequeñita, que van a ser los monosacáridos. ¿Ok?
Ay, no me va a, no me va a caber ahí. Lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí. Sí, ahí. Ok. Los carbohidratos, sí. Los carbohidratos, al momento de nosotros degradarlos, van a llegar a su forma más simple, que van a ser los monosacáridos. ¿Ok? También tenemos por el otro lado a nuestro segundo combustible, que van a ser los lípidos. Los lípidos, al metabolizarse, van a llegar a su forma más simple, que van a ser los ácidos grasos. Y por último, tenemos a las proteínas. Las proteínas van a ser nuestro tercer combustible, que al degradar, ¿qué nos van a formar? Alguien dígame. ¿Cuál es la forma más simple de las proteínas? Aminoácidos. Exactamente. La forma más simple de las proteínas van a ser los aminoácidos, ¿ok? Estos tres van a ser nuestros combustibles principales, van a ser lo principal con lo que nosotros vamos a sintetizar energía. Ahora, ¿cómo se va a sintetizar la energía? El metabolismo va a tener algunos pasos, ¿ok? Vamos a ver cómo vamos a sintetizar energía, pero para primero les quiero preguntar, ¿de dónde vamos a obtener nosotros estos componentes? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para tener una ingesta de carbohidratos, lípidos o proteínas? Lo que se les ocurra. ¿Qué creen que nosotros tenemos que hacer para lograr obtener este combustible? Asumiendo que, por ejemplo, nosotros no podemos hacer fotosíntesis, nosotros no nos nutrimos por el agua. ¿Qué necesitamos para nosotros obtener estos combustibles? El pipirín, ¿no? Consumido alimentos. ¿Ok? ¿Qué dijiste primero? Pipirín. ¿Qué es eso? En mi caso es el pipirín, la hora del pipirín es la hora de comer. Órale, nunca lo había escuchado, pero efectivamente, necesitamos nosotros obtener estos combustibles a partir de la alimentación, ¿ok? Yo sé que ahorita esta primera clase se ve como que un poquito revuelta, como que los conceptos están ahí medio revueltos, pero les digo, todo esto es para nada más para actualizar conceptos. Entonces, efectivamente, nosotros para obtener estos combustibles necesitamos pasar por un proceso de alimentación, ¿ok? La alimentación va a tener varias funciones a la vez, ¿ok? La alimentación es como que el primer paso de nuestro metabolismo. Nosotros nos alimentamos principalmente para tener aporte de nutrientes. Sin embargo, nosotros también nos alimentamos para que una vez cubierto nuestro aporte de nutrientes, podamos nosotros almacenar energía. Almacenar energía. Una vez que nosotros tenemos un buen aporte de nutrientes y un buen almacén de energía, también necesitamos almacenar combustible, ¿ok? Nosotros en nuestro cuerpo también necesitamos tener cierto almacén de carbohidratos, por ejemplo, en el glucógeno, necesitamos almacenar lípidos, por ejemplo, en los adipocitos, y necesitamos almacenar proteínas, por ejemplo, en el músculo, ¿ok? Cada uno de estos tejidos que les acabo de mencionar, al final también van a ser una forma de almacén, ¿ok? ¿Dónde podemos guardar proteínas? Las guardamos en los músculos. El músculo, a final de cuentas, es también como que nuestro cheque para la inanición. Nosotros, ¿quién va a tener más posibilidades de sobrevivir en condiciones como que de riesgo para la humanidad? Quienes tengan más proteínas. ¿Cómo nuestro cuerpo se va a proteger, por ejemplo, del invierno, de la época fría, de cuando tal vez no haya tanta comida? Almacenando lípidos. ¿Cómo vamos a almacenar estos lípidos? Los lípidos los vamos a almacenar, por ejemplo, en adipocitos. La grasita que nosotros tenemos, incluso en el párpado, en los cachetitos, en la pancita, en las piernitas, todos estos lípidos, todos estos adipocitos al final son energía acumulada que ahí se va a quedar esperando a ser necesitada. Va a ser un almacén de combustible. Y por último, nosotros también tenemos un mecanismo de almacén de carbohidratos. Este almacén de carbohidratos es el glucógeno. El glucógeno está ahí esperando a que nosotros entremos en ayuno. Por ejemplo, si nosotros acabamos de desayunar a las 8 de la mañana, entonces lo que acabamos de ingerir nos va a funcionar más o menos como de 8 a 8 y media, es un decir, ¿ok? De 8 y media de la mañana hasta la hora de la comida, que sea, no sé, tal vez a las 2 de la tarde,
no estamos ingiriendo alimento constantemente. Por lo tanto, esa energía que nos va a ayudar a funcionar de 8:30 a 2 de la tarde va a ser el almacén de carbohidratos. Esto solo es como que un chismecito, más adelante lo vamos a ver más completo. Pero entonces, la alimentación tiene como objetivo aportar nutrientes, almacenar energía y también el almacén de combustible. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros nos alimentamos? Al nosotros alimentarnos, tenemos nutrientes, almacenamos energía y almacenamos combustible. Sin embargo, si nosotros después de la alimentación, después del desayuno, después de la comida, la cena, pasamos mucho tiempo sin comer, entonces vamos a pasar al otro estado, que es el contrario, llamado ayuno. ¿Qué pasa cuando nosotros ayunamos? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos hambre? Cuando nosotros ayunamos, cuando llevamos tiempo sin comida, nuestro cuerpo va a mandar la señal de deshacernos de todo el almacén. Es como si nosotros tuviéramos así como tal en una bolsita, tenemos energía guardada para cuando nosotros ya no tengamos comida. Al momento de nosotros estar en ayuno, nuestro cuerpo va a mandar la señal de sacar toda esta energía que teníamos acumulada. A esta salida o a esta utilización de la energía acumulada le vamos a llamar oxidación, ¿ok? El ayuno nos va a llevar a un estado de oxidación metabólica que va a tener como objetivo la liberación de la energía que estaba guardada como reserva. Durante el ayuno, nuestro cuerpo va a entrar en un estado de oxidación que va a tener como función la liberación de la energía. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, hasta aquí estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Sí. Pau, Areli, Pam, ¿vamos bien? Sí, sí, todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, yo me la paso hablándoles de energía, pero ¿qué es la energía? Entonces, yo aquí les voy a hacer una pregunta que vimos un poquito el bloque pasado y que por ahí les expliqué, pero vamos a analizarlo bien. ¿Cómo nosotros, cuál es nuestra molécula energética? ¿Nosotros de dónde obtenemos la energía que vamos a utilizar ahorita? A ver, Vania, a ti no te he escuchado, ¿estás aquí con nosotros? Vania. Ok, creo que Vania no está. A ver, alguien más. Pam, a ti sí te he escuchado, pero pues me apareciste en la pantalla. ¿Estás aquí? ¿Y es la glucosa? Ok, muy bien, muy bien. La glucosa es parte de nuestros combustibles, parte de con lo que vamos a utilizar energía, muy bien. Pero ¿te acuerdas de cómo se llama la molécula? Como que nuestra moneda de cambio para tener energía. No. Ok, les doy una pista, empieza con A. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama nuestra molécula energética? Como que nuestra monedita de cambio para obtener energía. El ADP. adenosín-fosfato. Muy bien, nuestra molécula energética por excelencia va a ser el ATP o también, o para los muy formales, adenosín trifosfato. ¿Se acuerdan de eso, niñas? Sí. Ok, cuando nosotros hablamos de ATP, estamos hablando de nuestra molécula energética. Es más, vamos a anotarlo por aquí. Cuando nosotros hablamos de ATP, nosotros estamos hablando de nuestra famosa molécula energética, ¿ok? El ATP va a ser como que nuestra moneda de cambio, va a ser quien nos dé chance de obtener energía o liberar energía, etcétera, etcétera, pero esta energía va a estar almacenada aquí en ATP. El ATP o adenosín trifosfato se va a ver de la siguiente forma. En su cuerpo, o lo principal, va a ser una molécula de adenosina, que la adenosina es una base púrica, si lo recuerdan. El ATP, que es adenosín trifosfato, va a estar formada por una adenina unida a tres fosfatos o a tres grupos fosfatos, ¿ok? El ATP se va a ver más o menos así. Es nuestra adenosina con nuestros tres grupos fosfato. Algo que yo quiero que sepan y que se les quede súper tatuada es que la energía del ATP no va a estar en toda la molécula.
La energía del ATP va a estar conservada en sus enlaces, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del ATP como una molécula energética, no quiere decir que la energía esté acumulada en toda la molécula o como que esté ahí nada más omnipresente. La energía va a estar acumulada dentro de los enlaces con los fosfatos, ¿ok? De hecho, dentro de cada enlace con los fosfatos vamos a tener aproximadamente el aporte de 7.3 kilocalorías, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de que utilizamos una molécula de ATP para la síntesis de energía, en realidad, o para la utilización de energía, en realidad estamos diciendo que necesitamos romper este ATP para obtener las kilocalorías que nos permitan movernos, que nos permitan funcionar, que nos permitan lo que quieran. Por ahí hay un juego, no me acuerdo que era la de Doña Blanca está como que estaba rodeada de pilares de oro y blanco, no sé qué. Y entonces, no sé si recuerdan, como que todos nos teníamos que agarrar en una línea así y llegaba alguien a querer separarnos. ¿Llegaron a jugar eso de chiquitos? Sí, Sí, Pi. sí. Exacto, muy bien. Hagan de cuenta que eso es el ATP, ¿ok? La energía está acumulada en la fuerza que nosotros de la fuerza con la que nosotros nos agarrábamos a los compañeros. Cuando nosotros queremos utilizar energía, lo que tenemos que hacer es romper estos enlaces. La persona que llegaba y rompía los enlaces era quien se quedaba con la energía, ¿ok? Así véanlo. El ATP, nuestra molécula energética, no va a tener la energía en toda la molécula. Se los estoy repitiendo para que quede súper claro. La energía del ATP en realidad va a estar almacenada en los enlaces con los fosfatos, ¿ok? Mantengan eso en su cerebro. La energía del ATP va a estar acumulada en los enlaces con los fosfatos. Los enlaces con los fosfatos, cada que se rompan, nos van a dar un aporte aproximado de 7.3 kilocalorías. Esto nunca se los van a preguntar, solo es un dato, ¿ok? El ATP tiene algo llamado más o menos como que un ciclo, ¿ok? Este es llamado el ciclo del ATP. El ciclo del ATP. Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo del ATP? Nosotros ahorita acabamos de desayunar, espero, todos tenemos mucha energía y entonces tenemos nuestra molécula de ATP completita. Pasa el día y nosotros, no sé, nos vamos a correr, estamos estudiando, nos ponemos a jugar, nos ponemos a hacer lo que se les ocurra. Nosotros, al realizar nuestras actividades del día a día, entonces vamos a utilizar energía. Cuando utilizamos la energía, entonces tenemos la utilización aquí, ¿ok? Al nosotros utilizar la energía, entonces estamos rompiendo los enlaces. El ATP, al momento de liberar estos enlaces y darnos energía, se va a convertir en ADP más un fosfato. ¿Por qué ADP más un fosfato? Como yo les decía, la energía no se encuentra en los fosfatos ni en la adenina, se encuentra en los enlaces. Por lo tanto, al nosotros utilizar esta energía, lo que va a pasar es que nuestra adenina va a liberar un fosfato y va a romper su enlace. Entonces ahora, en lugar de ser un ATP, es un adenosin difosfato con un fosfato liberado. Ya aquí utilizamos la energía. Lo único que está pasando es que el ATP sufrió un cambio en su molécula para convertirse en ADP más fosfato. ¿Eso se entiende? Ok. Sí. Ok. Cuando nuestro cuerpo, nuestras células sensan o se dan cuenta de que en lugar de ATP ahora tenemos moléculas de ADP más fosfato, entonces entran como que en alerta y dicen, ey, 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 nuestras moléculas de energía ya no están completas. Eso quiere decir que ya utilizaron la energía que tenían aquí acumulada. Ahora lo que necesitamos es regenerar esta molécula con los mismos elementos, pero regenerarla para poder volver a almacenar energía y tenerla disponible. Una vez que nosotros teníamos la energía disponible, utilizamos esa energía y entonces nuestra molécula se convirtió en ADP más fosfato. Cuando nuestra célula sensa que entonces en lugar de ATP tenemos ADP más fosfato, entonces van a activar todas aquellas vías que se encarguen de la producción de energía. ¿Ok? Nuestra célula sensa que ya utilizamos mucho, que necesitamos regenerar la molécula, la vuelve a regenerar y la volvemos a utilizar. Este es el ciclo del ATP, ¿ok? ¿De qué es lo que quiero que recuerden? Quiero que recuerden que el ATP tiene almacenada la energía en los enlaces
y que al momento de utilizar esa energía no estamos realmente perdiendo fosfatos o perdiendo adenosina o degradando la molécula, sino lo único que estamos haciendo es liberando los fosfatos de sus enlaces. ¿Para qué? Para después poderla regenerar y volverla a formar como un ATP completo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Pau, Pau Miranda, ¿cómo te sientes? Bien, lo voy entendiendo. Ok, Edgar, dime, Sí, tengo una duda dime. con respecto a la parte donde produce, bueno, que dice producción de energía. Ajá. Si el ATP al momento de romper el enlace entre un grupo fosfato libera la energía, para producir la energía, ¿se vuelve a enlazar? Es una excelente pregunta y me alegra que, pues, que la hayas hecho. Muy bien. Efectivamente, el ATP al momento de utilizarse rompe este enlace y forma ADP más fosfato. Nuestra lógica, según en la gráfica, nos diría que este enlace únicamente se vuelve a formar. Y si lo vemos como que de la forma simple, sí, lo único que pasa con este nuevo enlace es que ya que estaba separado, se vuelve a formar. Sin embargo, en el metabolismo no es tan fácil. ¿Por qué? Este gasto de energía se va a dar durante el ayuno. Cuando nosotros queremos volver a formar esta energía, lo que vamos a hacer son todas las vías metabólicas que sean, todas las vías que sean anabólicas. Vamos a realizar todas las vías donde a partir de moléculas chiquitas formemos moléculas grandes, pero donde esta síntesis nos pueda formar energía. ¿Ok? Este paso en realidad, ciclo en realidad es como que una síntesis muy chiquitita de cómo pasan los procesos. Por el momento solamente quédense con que ATP es señal de energía. ADP quiere decir que ya liberamos la energía de este enlace y ahora tenemos que volver a formar la molécula. No necesariamente que únicamente se vuelva a enlazar, sino que necesitamos formar nuevos ATPs en nuestra célula. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Va. Las demás, ¿cómo van hasta ahorita? Todo bien, Doc. Ok, está bien. El siguiente concepto que quiero que veamos es el concepto de metabolito de encrucijada. Metabolito de encrucijada. ¿Ok? Ya vimos que para nosotros analizar las vías metabólicas, para poder analizar todo lo que tiene que ver con metabolismo, vamos a empezar con el sustrato, pasando por los metabolitos, que son estos productos intermedios, y terminando en el producto final. ¿Ok? Acá, por ejemplo, en nuestro mapita vamos a ver, por ejemplo, esta vía chiquitita. No, a ver, ¿cuál otro? Déjenme me veo. Acá, ¿ok? Tenemos acá una vía. Vamos a decir que esta vía empezó aquí. Este es el sustrato. Este sustrato pasó por muchas, 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 muchas reacciones hasta terminar en un producto. Todos los puntitos chiquitos que vemos aquí son los pasos chiquitos o los productos chiquitos que se fueron dando a lo largo del camino. A estos pasos chiquitos se les llaman como metabolitos. Hay algunos metabolitos que van a servir para empezar otra vía. Por ejemplo, aquí. Aquí, como vemos, este metabolito de aquí ya se unió con esta otra vía. Acá, por ejemplo, los metabolitos se unen con otras dos vías. Acá vemos que estos metabolitos se unen con otras vías. Con nuestra misma analogía del metro, los metabolitos de encrucijada son como si fueran los transbordos, ¿ok? Van a ser los transbordos donde llegamos a una estación, pero esta estación nos va a dar chance o de seguirnos por la misma vía o de cambiarnos e ir a otra dirección. Eso va a ser un metabolito de encrucijada. Como concepto, el metabolito de encrucijada van a ser aquellas moléculas donde converjan varias vías. ¿Ok? Es importante que nosotros ubiquemos estos metabolitos de encrucijada porque así como los transbordos van a ser como que los puntos clave donde podemos tomar decisiones de hacia dónde ir o en el caso del metabolismo, qué vamos a formar. Por ejemplo, estamos en la síntesis de glucosa y estamos en un punto medio y yo de aquí a partir de este punto medio puedo elegir si me quiero ir a sintetizar realmente carbohidratos o a partir de aquí me quiero ir a sintetizar lípidos o si me quiero ir a sintetizar proteínas. Los metabolitos de encrucijada son como los transbordos. Entonces, como concepto, al metabolito de encrucijada le vamos a llamar moléculas clave donde convergen varias vías. ¿Ok?
El ejemplo que les voy a dar va a ser el de una molécula que por el momento no hemos visto, pero que vamos a ver como en la segunda o tercera clase. Esta molécula que les voy a poner de ejemplo es el piruvato. ¿Han escuchado hablar alguna vez del piruvato? Yo recuerdo que me lo mencionaron por ahí en la prepa, pero que no entendí nada. ¿Pero a alguien le han mencionado hablar del piruvato? Sí, Ok. tiene que ver en la glucólisis, ¿no? Ok, pero ahorita no se adelanten, todavía no vamos a glucólisis, pero más o menos sí. Muy bien, el piruvato va a ser un metabolito de encrucijada. Como bien lo dijeron por ahí, es un paso, por ejemplo, de la glucólisis. Ahorita no tienen por qué saberlo, solamente sepan que es un producto intermedio de alguna vía. Cuando nosotros estamos degradando, por ejemplo, etanol, que es realmente alcohol, al nosotros degradar etanol, va a llegar un punto donde sinteticemos piruvato. Cuando nosotros degradamos, por ejemplo, lactato, este lactato se puede convertir en piruvato. Cuando nosotros degradamos, por ejemplo, cuando nosotros estamos degradando ya el piruvato, a partir de piruvato podemos formar algunos aminoácidos o también podemos formar oxaloacetato o también podemos formar acetil-CoA. Lo que quiero que quede claro es que el piruvato puede ser un punto intermedio entre todos estos elementos. Cada uno de estos elementos va a tener su propia vía, ¿ok? Lo que nos importa es que todas estas vías o la síntesis y degradación de todos estos elementos van a converger en el piruvato. El piruvato va a ser nuestro metabolito intermedio. ¿Hasta aquí eso queda claro? Ok, dice Uriel que sí. Por ahí alguien más dijo que sí. Perfecto, Pau. Ok, muy bien. Entonces, si vamos bien hasta aquí, vamos a pasar a lo siguiente. Y entonces lo siguiente que vamos a ver es realmente un repasito de los últimos temas de bloque uno. Entonces, yo creo que me van a poder ayudar un poquito por acá. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, que vamos a ver, es una pregunta que les he hecho muchas veces, que es ¿de dónde obtenemos energía? Energía. ¿Ok? Vamos a ver de dónde nosotros como seres humanos, pero más importante como seres vivos, logramos obtener energía. Vamos a empezar de atrás para adelante. Alguien recuérdeme cuál es nuestra molécula energética. El ATP. ATP. Perfecto, nuestra molécula energética es el ATP. Y para nosotros obtener energía, ¿qué necesitamos consumir? Alimentos. Muy bien, Bueno, alimentos. Sí, alimentos, está bien. Vamos a decir que del consumo de estos alimentos vamos a tener primero frutas y verduras. Las frutas y las verduras van a tener energía almacenada. ¿Alguien se acuerda qué energía almacenada tienen las frutas y las verduras? el almidón, Ok, o en parece. parte, pero lo más importante es que tienen glucosa. Ahora, las frutas y las verduras, ¿de dónde obtienen su energía? ¿Alguien se acuerda? Ah, eso sí, de la fotosíntesis. Ok. ¿Alguien se acuerda de cuál es la fuente de energía para todos los seres vivos? Como tip o como es el sol, ¿ok? Por ahí lo dijeron bien, nada más que ahorita vamos pasito por pasito. Algo que quiero que recuerden y que vimos en termodinámica es que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Para nosotros, como seres vivos, la utilización de energía tiene que estar en forma de ATP. Sin embargo, recuerden, esta energía no se crea ni se destruye, solo se está transformando. Todos los seres vivos obtienen energía del sol. El sol, por ejemplo, le va a dar energía a frutas y verduras, plantitas, para entonces hacer fotosíntesis. Esta fotosíntesis nos va a dar a nosotros oxígeno y ellos van a guardar glucosa. Nosotros vamos a obtener el oxígeno, vamos a obtener la glucosa al ingerir estos alimentos y por parte de todo el metabolismo vamos a sintetizar ATP. ¿Eso se entiende bien?
Sí, Ok, ¿las demás? Ok, vamos bien. Muy bien, entonces ya sabemos que de dónde obtenemos energía, del alimento. ¿El alimento de dónde obtiene esa energía? Del sol. Cualquier alimento que a ustedes se les ocurra va a seguir este mismo proceso, ¿ok? Vamos a ver entonces cuánta energía vamos a obtener dependiendo de qué alimento consumamos. El primero que vamos a ver es nuestra primer fuente de energía. Nuestra primer fuente de energía, y esto tatúenselo para siempre, 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 siempre van a ser los carbohidratos, pero más específicamente, nuestra primer fuente de energía siempre va a ser la glucosa, ¿ok? Para nosotros, para nuestro metabolismo, lo más fácil de digerir y el lugar más fácil de donde vamos a poder conseguir energía es de la glucosa. No sé si alguna vez les ha pasado, pero que les han dicho que si se les baja la presión se tomen una coca. Esto es porque la coca realmente tiene fructosa y glucosa. ¿Qué nos va a dar más energía? Nosotros tomarnos una coca rápido o comernos, por ejemplo, un corte de carne. El corte de carne, aunque sí nos va a dar energía, esta energía va a ser a mucho más largo plazo y vamos a necesitar de muchos procesos metabólicos para obtenerla. De donde nosotros podemos tener energía mucho más rápidamente va a ser a partir de la glucosa, ¿ok? Esto recuérdenlo bien, la glucosa, los carbohidratos, van a ser nuestra primer fuente de energía debido a que su metabolismo es el más rápido. ¿Ok? Por cada gramo que nosotros consumamos de glucosa, vamos a tener un aporte aproximado de 4 kilocalorías. ¿Ok? Por cada gramo que nosotros tengamos de glucosa, vamos a tener un aporte de 4 kilocalorías. Una vez que nosotros terminamos de nutrirnos nosotros con glucosa, entonces nuestro cuerpo va a pasar a nuestra segunda fuente de energía. Ya sabemos, en estado de emergencia lo primero que vamos a utilizar es la glucosa. Pero ¿qué pasa si nuestra glucosa se acaba? Si nuestra glucosa se acaba, entonces tenemos que pasar a nuestra segunda fuente de energía. Esta segunda fuente de energía van a ser los lípidos, ¿ok? Los lípidos que nosotros almacenamos, por ejemplo, en adipocitos, pero que también comemos en forma de aceite, aguacate, nueces, etcétera. Los lípidos nos van a aportar más o menos 9 kilocalorías por gramo. Y finalmente, si nosotros en un estado de inanición, en un estado donde, no, donde llevemos mucho tiempo sin comer, ya nos acabamos la glucosa y ya nos acabamos los lípidos, entonces lo tercero que vamos a hacer es obtener energía a partir de las proteínas, ¿ok? Las proteínas nos van a dar un aporte aproximado de 4 kilocalorías por gramo. Entonces, si vemos esto aquí, estas son nuestras fuentes de energía. Para nosotros sería muy fácil pensar, ok, pero entonces si los lípidos son los que nos dan más kilocalorías, ¿por qué esta no es la primer vía? ¿Por qué, esta no, por qué los lípidos no son el primer lugar a donde nosotros vamos a ir a buscar energía? La respuesta es por la tardanza de la vía. La glucosa para metabolizarse va a requerir de vías que en realidad son muy rápidas de pasar, son muy rápidas y muy poco costosas. En cambio, los lípidos, a pesar de que nos dan muchas kilocalorías por gramo, para su degradación vamos a necesitar un exceso de ATP, ¿ok? Aunque los lípidos nos dan más kilocalorías por gramo, su metabolismo es muy costoso para nosotros, nos va a requerir de mucho gasto de ATP. Finalmente, tenemos a las proteínas. Algunas literaturas o algunos profesores o algunas personas de la ciencia no consideran que las proteínas sean una fuente de energía, y es que en realidad no lo son como tal. Las proteínas, por ejemplo, nosotros, el músculo, los órganos, lo que se les ocurra, sí nos pueden dar energía, pero con muchas, como con muchas contradicciones, con muchas partes no tan benéficas. Nosotros únicamente obtenemos energía de las proteínas cuando estamos en un estado de emergencia, ¿ok? Nosotros realmente, naturalmente, no deberíamos de obtener energía de las proteínas. Naturalmente, nosotros obtenemos energía de la glucosa y de los lípidos. Las proteínas únicamente las vamos a utilizar en un estado de emergencia, ¿ok? ¿Eso se entiende? sí, Sí, ¿Ok? Las demás, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, Va, perfecto. Ok. Entonces, ya sabemos que nosotros vamos a obtener energía de estas tres macromoléculas, de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas.
Aunque nosotros tengamos totalmente disponibles las tres fuentes de energía, nuestro cuerpo de forma inmediata siempre va a elegir obtener energía de la glucosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque sus vías para su degradación son muy rápidas. No importa que no nos aporte tanto como los lípidos, pero es energía rápida. Una vez que nosotros ya terminamos de obtener esa glucosa, entonces vamos a degradar los lípidos, ¿ok? Estos lípidos van a ser quienes más energía por gramo nos den, pero su degradación va a ser bastante costosa. Si en cambio llevamos, no sé, 15 días sin comer, que es una exageración, bueno, 3 días sin comer, y ya nos acabamos los carbohidratos y ya nos acabamos los lípidos, lo siguiente que vamos a hacer es degradar las proteínas. Las proteínas en realidad no son una fuente de energía en situaciones normales. Las proteínas únicamente son una fuente de energía en estados de emergencia. Entonces, hasta aquí creo que vamos bien. Vamos a ver el último temita por hoy, que es la regulación. Y este como spoiler realmente es un repaso del último tema del bloque pasado. Entonces vamos a intentar participar un poquito. Entonces, vamos a ver cómo se regula el metabolismo. Vamos a ver las formas de regulación, ¿ok? Vamos a tener tres formas de regulación. Regulación por disponibilidad de sustrato, regulación por factores de crecimiento y regulación alostérica. La primera va a ser la regulación por disponibilidad de sustrato. ¿Alguien recuerda qué significa esto? Que hay poco, bueno, en las enzimas, por ejemplo, aquí hay Ujú. poco sustrato y por lo tanto hay menos cantidad de producto. Ok, muy bien. Muy bien, efectivamente. El primer paso que vamos a ver, y que como spoiler es como en la primera reacción metabólica que vamos a ver de todo el bloque, es el cambio de glucosa hacia glucosa 6 fosfato. ¿Alguien por ahí se acuerda de cómo se llamaba la enzima que realizaba esta reacción? Lo vimos por ahí en los ejemplos de enzimas de bloque uno. ¿Alguien por ahí se acuerda cómo se llama la enzima? Exocinasa y con un caso particular de glucosa 6-fosfato en el hígado. Ok, de glucosinasa, muy bien. Por el momento vamos a hablar de exocinasa. Pero antes de hablar de la exocinasa, me parece un buen momento para recordar algo. Pau, ¿te acuerdas de qué hacían las sinasas? No sé, ok. Pam, ¿te acuerdas? ¿Alguien se acuerda de... ¿Alguien de las niñas que casi no han hablado? ¿Se acuerdan de qué hacían las sinasas? Transfieren grupos fosfato. Perfecto, las sinasas transfieren grupos fosfatos. Aquí nosotros teníamos una glucosa. Va a llegar la sinasa y le va a transferir un grupo fosfato. Este grupo fosfato se va a colocar en su carbono número 6. Por lo tanto, la glucosa pasa de ser glucosa normal a convertirse en glucosa 6-fosfato. ¿Quién hizo esto? Lo hizo la sinasa. Como la glucosa es un carbohidrato de 6 carbonos, entonces es una exosa. La exocinasa nos dice que va a ser que le va a transferir un fosfato a una molécula con 6 carbonos. Este solamente es un recordatorio, pónganse a repasar enzimas, es muy importante, ¿ok? La regulación por disponibilidad de sustrato, justamente lo que nos va a decir es que la exocinasa va a trabajar al mismo ritmo al mismo ritmo de la cantidad de glucosa que haya. Su sustrato es la glucosa. Si hay glucosa, la exocinasa va a trabajar. Si no hay glucosa, la exocinasa no va a trabajar. A eso se refiere la regulación por disponibilidad de sustrato. ¿Ok? Entonces, en esta regulación decimos que, con este ejemplo, si hay mucha glucosa, entonces vamos a tener un gran trabajo de la exocinasa. En cambio, si nosotros nos encontramos en un estado donde hay poca glucosa, entonces también va a haber un poco trabajo de la exocinasa. Esta es nuestra primer forma de regulación, es la regulación de por disponibilidad de sustrato. ¿Qué quiere decir? Mientras haya sustrato, funciona la enzima. Si no hay sustrato, no funciona la enzima.
La siguiente de nuestras regulaciones va a ser la regulación alostérica, ¿ok? Nuestra siguiente regulación va a ser la regulación alostérica. Eh, a ver, Cami, Zárate, ¿te acuerdas de qué es la regulación alostérica? Hola, sí, un momento, lo tengo anotado, pero déjelo busco. No pasa nada, velo a leer para que nos acordemos. Ya, era donde en vez de que se conectara con el sitio activo, se conectaba en esa parte de la, bueno, creo, ¿no? ¿Está bien? El- ¿Está bien? el sistema. Ay, te cortaste un poquito, pero ¿nos puedes volver a repetir cómo es la regulación alostérica? Sí, claro, que creo que era donde la proteína, en vez de que se conectara con el sitio activo, se conectaba con el sitio alostérico. Ok, muy bien. ¿Qué quiere decir alostérico? Cuando nosotros decimos alostérico, quiere decir que no estamos actuando realmente en nuestra reacción, sino que estamos actuando en algún lugar aparte. Cuando nosotros hablamos de la regulación alostérica, quiere decir que nosotros estamos regulando esta reacción por algún intermediario que no tenga que ver con la reacción específicamente. Por algún intermediario. ¿Cuál va a ser nuestro ejemplo? Nosotros aquí vamos a ver una reacción que va a ser desde fructuosa 6-fosfato hacia fructuosa 1,6-bifosfato. ¿Ok? A ver, Pam, ¿te acuerdas de cuál es la diferencia entre una fructuosa 6-fosfato y una fructuosa 1,6-bifosfato? Areli, ¿te acuerdas tú de cuál es la diferencia entre una fructosa 6-fosfato y una fructosa 1,6-bifosfato? Que una tiene dos fosfatos, ¿Ok? ¿Cuál es la bueno, que la que tiene está dos abajo, fosfatos? la fructosa 1,6-bifosfato, Perfecto, esta tiene dos fosfatos. ¿Y dónde están sus fosfatos? en el carbono 1 y en el 6. Muy bien. Cuando nosotros mencionamos fructosa 1, fructosa 6-fosfato, la fructosa se ve más o menos así. Entonces, eso quiere decir que su fosfato está en el carbono número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y normalmente tiene aquí un bracito y este es 6. La fructuosa 6-fosfato tiene un fosfato en su carbono número 6. Para nosotros pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, tenemos que pegar otro fosfato en el carbono número 1, es decir, aquí, ¿ok? La enzima que va a sintetizar esta reacción va a ser la fosfofructosinasa 1. Por eso ahorita no se preocupen, lo vamos a ver en las clases siguientes. Solo quiero que sepan que el nombre de la enzima que realiza esa función es fosfofructosinasa 1 o también llamada para los cuates PFK1. La fosfofructosinasa 1 se va a regular por una regulación alostérica. ¿Qué quiere decir? Quien va a regular a la fosfofructosinasa 1 no va a ser ni su sustrato ni su producto. Quien lo va a regular va a ser otro intermediario que no tiene nada que ver con la reacción. En este caso van a ser el ATP y el AMP. Entonces, con base a lo que ya vimos, ¿qué quiere decir si nosotros tenemos un gran contenido de ATP en la célula? ¿Qué es lo que va a entender la célula? ¿Que hay o que no hay energía? Si Que hay nosotros, un buen, ¿no? exacto, Ujú. que hay energía suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestra molécula de adenina con sus 3 fosfatos completitos. Entonces tenemos una gran cantidad de ATP. Si nuestra célula se da cuenta de que hay mucho ATP, eso quiere decir que sí hay energía. ¿Ok? Esta primera reacción, el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, es uno de los primeros pasos para la formación o para la obtención de energía, ¿ok? Eso ahorita solo quédense con que esto nos va a dar energía.
Si nuestra célula detecta que ya tenemos energía, si dentro de nuestra célula ya hay energía, entonces no necesitamos sintetizar más. Por lo tanto, el que haya mucho ATP va a ser una regulación negativa para la enzima. ¿Por qué? Porque le va a mandar el mensaje de que ya tenemos suficiente, no necesitamos más. Si en cambio nosotros tenemos una gran cantidad de AMP, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguien se acuerda? Si en nuestra célula hay mucho AMP, ¿qué significa? Hace falta energía. Exacto, hace falta energía. ¿Por qué? Porque en nuestra célula tenemos una adenina con un solo fosfato. ¿Por qué? Porque AMP es adenosín monofosfato. Si nosotros tenemos mucho AMP, eso quiere decir que los fosfatos, que los enlaces que teníamos acá ya se usaron, ya se gastaron. Por lo tanto, ya no tenemos energía disponible. Cuando nuestra célula detecta que tenemos mucho AMP, entonces va a beneficiar a la fosfofructosinasa 1. ¿Por qué? Porque le va a decir que como no tenemos energía, sí necesitamos sintetizar más. En este caso, en este ejemplo, lo único que quiero que entiendan es cómo funciona la regulación alostérica. La regulación alostérica va a funcionar por otro intermediario, no necesariamente por el sustrato ni por el producto, únicamente por otro intermediario aparte. Específicamente de la fosfofructosinasa 1, el ATP-AMP, no se preocupen, lo vamos a ver en las siguientes clases. Sin embargo, ¿ahorita queda claro a qué nos referimos con regulación alostérica? Ok. Sí. Ok, muy bien. Vamos a pasar a nuestro último punto de regulación. Nuestra otra forma de regulación es por medio de factores de crecimiento o también lo que conocemos como hormonas. Bueno, lo voy a bajar un poquito. Ahí. O también lo que conocemos como hormonas. ¿Ok? ¿Cuál es un ejemplo de una vía que se vaya a regular por medio de hormonas? Vamos a poner el ejemplo de la glucólisis. El ejemplo de la glucólisis. Solo ahorita para que lo sepamos, sepan que al nosotros ingerir alimento, es decir, nosotros acabamos de comer, nuestra función con el alimento es pasar de alimento a ATP. El primer paso para este cambio es la glucólisis. La glucólisis se va a encargar de pasar glucosa normal hacia piruvato. De esto ahorita no se preocupen mucho, solo quiero que sepan que es el primer paso para cambiar alimento hasta convertirlo en ATP. Esto va a ocurrir cuando nosotros acabamos de comer, ¿ok? Entonces, la glucólisis se va a activar durante el estado postprandial. ¿Qué quiere decir estado postprandial? Quiere decir que es el estado donde acabamos de ingerir alimento. ¿Alguien sabe cómo se llama la hormona que se sintetiza cuando acabamos de comer, que específicamente tiene como misión meter la glucosa a torrente sanguíneo? Insulina. Ok, muy bien. Durante el estado postprandial, nuestro cuerpo naturalmente empieza a sintetizar y a liberar insulina, ¿ok? Cuando nuestra cuando nuestra célula se da cuenta de que tenemos insulina o sensa la presencia de insulina, entonces va a activar a la glucólisis. ¿Por qué? Porque la glucólisis va a ser la que nos permita dar el primer paso desde convertir alimento hasta convertirlo en ATP, ¿ok? Cuando acabamos de comer, se va a empezar a sintetizar insulina. La insulina va a activar positivamente a la glucólisis. ¿Qué es la insulina? A ver, por ejemplo, Fátima de Lourdes, ¿qué has escuchado de la insulina? Lo que sea, sí, aunque me digas, mi abuelita se la inyectaba. Cualquier cosa, ¿qué han escuchado de la insulina? Que es una hormona que regula los niveles de azúcar. Ok, perfecto, perfecto, muy bien. ¿Qué otra cosa han escuchado de la insulina? A ver, por ejemplo, Pau Miranda, ¿qué has escuchado de la insulina? Oh, sí, no está Pau. Vania, por ejemplo, no sé si ya estás de regreso. A ver, Cami, ¿qué has escuchado de la insulina? Bueno, yo he escuchado que es una hormona peptídica y que se llega a producir en el páncreas.
Perfecto, muy bien, muy bien. Ambas definiciones, bueno, ambas cosas que han escuchado está perfecto. Efectivamente, la insulina nos va a ayudar a regular los niveles de glucosa y efectivamente tiene un origen peptídico que vamos a ver más adelante y efectivamente se regula en el páncreas. Eso estuvo perfecto. Muy bien. La insulina nos va a servir para promover el uso de energía. Es decir, nosotros acabamos de comer, nos comimos una torta de tamal y la insulina nos va a mandar la señal de, ok, esta torta de tamal que acabamos de ingerir tenemos que gastarla, tenemos que usar energía. Entonces vamos a activar todas las vías que tengan que ver con convertir esta torta de tamal en glucosa para tenerla lista para poder correr, para poder irnos al gimnasio, para poder bailar, cantar, lo que sea. La insulina nos va a promover el uso de esa energía. Eso estuvo perfecto. Entonces, muy bien. La insulina es una hormona que promueve el uso de energía. También va a ser una hormona que nos va a promover el almacén de combustible. Ahorita les voy a decir por qué. También va muy bien a disminuir la glucosa en sangre. Y también, y algo muy importante, es que el momento donde más vamos a tener síntesis y utilización de insulina va a ser en el postprandio, que quiere decir que es este momento donde nosotros acabamos de comer. Ok, entonces hagan de cuenta que este es nuestro torrente sanguíneo, que nosotros le ponemos Taylor Swift, pero es torrente sanguíneo, ¿ok? Aquí en torrente sanguíneo llega la glucosa, llegan las moléculas de glucosa de la torta de tamal que nos acabamos de comer, ¿ok? Esta glucosa aquí en torrente sanguíneo no nos sirve de nada. Lo que nosotros necesitamos es que esta glucosa se meta al eritrocito. Nosotros necesitamos que la glucosa entre al eritrocito para que dentro del el eritrocito pueda sintetizar ATP, es decir, que nos pueda dar energía. Para que esta para que esta glucosa pueda entrar al eritrocito, va a necesitar de insulina, ¿ok? Para que entre va a necesitar de insulina. La insulina se va a activar cuando nosotros tengamos mucha energía disponible. ¿Cuándo es el momento donde tenemos más energía disponible? En el postprandio, es decir, cuando acabamos de comer. La insulina va a promover que esta energía entre a la célula para sintetizar ATP. La insulina va a lograr que esta glucosa entre a la célula. También va a promover que se guarde como combustible. Es lo que les decía. Si nosotros ya tenemos la glucosa suficiente convertida en ATP en este momento, el resto se tiene que almacenar. ¿Cómo se va a almacenar? Se va a almacenar en forma de glucágono. Si nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, lípidos, ya utilizamos los lípidos necesarios y lo siguiente se tiene que almacenar. ¿Dónde se va a almacenar? Se va a almacenar, por ejemplo, en adipocitos. Si nosotros estamos consumiendo proteína, pero ya tenemos el ATP suficiente, el resto de la proteína se va a almacenar, por ejemplo, en los músculos. La insulina va a promover el uso de esta energía, el almacén de combustible y va a disminuir la glucosa en sangre. ¿Por qué va a disminuir la glucosa en sangre? Porque la glucosa que se encontraba por aquí en torrente sanguíneo va a entrar a la célula. Por lo tanto, los niveles de glucosa libre aquí van a disminuir. Eso es lo que hace la insulina. ¿Eso quedó claro? De acuerdo. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos mucho tiempo sin comer? Es decir, estamos en ayuno. Cuando nosotros nos encontramos en ayuno, vamos a tener como principal otra molécula. Esta otra hormona, perdón, va a ser el glucagón, ¿ok? Si nosotros tenemos una alta presencia de glucagón, entonces la glucólisis va a parar. ¿Por qué? Acuérdense que la glucólisis hace que el alimento se convierta en ATP. Sin embargo, nosotros tenemos ya mucho tiempo sin comer, ¿ok? Nosotros ya ahorita no tenemos alimento. Como no tenemos alimento, tenemos que parar esta vía, porque si no hay alimento, entonces esta vía, en lugar de generarnos ATP, la está gastando. Estamos gastando energía innecesariamente. Cuando nosotros estamos en ayuno, se va a activar el glucagón. El glucagón lo que va a hacer es disminuir o inactivar la glucólisis. ¿Por qué? Porque estamos en ayuno, ¿ok?
Antes de empezar a explicar mejor cómo actúa el glucagón sobre la vía, ¿alguien ha escuchado por ahí hablar del glucagón? ¿Alguien sabe algo del glucagón? Si les soy sincera, yo antes de la universidad nunca lo había escuchado, pero por ahí alguien de ustedes. Por dos, hasta el Bioca lo escuché. Ok, bueno, el glucagón, como noticia nueva, es también una hormona peptídica, ¿ok? Igualito que la insulina, también va a ser una hormona. La diferencia es que el glucagón, el momento donde va a actuar es durante el ayuno. Cuando nosotros acabamos de comer, actúa la insulina. Cuando nosotros estamos en ayuno, actúa el glucagón, ¿ok? A ver, por ejemplo, Pam, ¿tú, a qué hora fue tu último alimento del día? ¿O cuándo fue la última vez que comiste? ¿A qué hora? A las 10. ¿De la mañana? Sí. Ok, como tú acá comiste a las 10 de la mañana, muy probablemente todavía tengas insulina por ahí en tu torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque seguro todavía tienes como que glucosa en sangre y la insulina se está encargando de guardar esa glucosa que tienes en sus debidos compartimentos. ¿Alguien de aquí no ha desayunado? ¿Alguien de aquí la última vez que comió fue ayer? Sí, yo. Ok, por ejemplo, Edgar, tal vez su último alimento fue ayer, no sabemos a qué hora, pero ya lleva muchas horas sin alimento. Como lleva muchas horas sin alimento, la hormona que está predominando en su sangre es la del glucagón. ¿Por qué? Porque el glucagón se encarga de mantenernos vivos en estos periodos de ayuno. ¿Qué es lo que va a hacer el glucagón? El glucagón va a tener dos funciones sobre todo. Su primer función es promover el uso del combustible que está de reserva. El glucagón lo que va a hacer es promover el uso de combustible de reserva. ¿Cómo explicamos esto? Vamos a regresarnos al mismo ejemplo. Nosotros acabamos de consumir alimento y entonces este alimento queremos pasarlo a formar ATP. ¿Quién va a hacer esto? Lo va a hacer dentro de todo, lo va a regular positivamente la insulina. En este momento nosotros no tenemos alimento, no tenemos ATP. Sin embargo, si se acuerdan, la glucosa formaba el ATP y luego lo que nos quedaba se quedaba almacenado como glucógeno. La hormona que se encargaba de almacenarla era la insulina. Si nosotros ahorita estamos en un periodo de ayuno donde no tenemos alimento, lo que queremos hacer es sacar esta reserva. Queremos sacar el glucógeno para poder lograr tener glucosa y que la glucosa haga ATP. En este caso, la glucosa no la vamos a estar obteniendo del alimento, la vamos a estar obteniendo de las reservas que nosotros teníamos. La hormona que se encarga de sacar estas reservas va a ser el glucagón, ¿ok? Si en cambio nosotros comimos, no sé, algo muy grasoso, lípidos. Estos lípidos ya formaron el ATP que tenían que formar y el resto se guardó en adipocitos. La hormona que guardó estos lípidos en adipocitos fue la insulina. Nosotros en este momento tenemos hambre, llevamos mucho tiempo sin comer, por lo tanto nosotros necesitamos que los adipocitos, ay, bueno, se me borró, saquen saquen los lípidos que tenían almacenados para que eventualmente puedan formar ATP. La hormona que se encarga de sacar esto de aquí se le llama glucagón. Vamos con el ejemplo de nuestra otra macromolécula. Consumimos proteínas. Estas proteínas ya formaron ATP, si es que iban a formar ATP, y el resto se guardó en el músculo. ¿Cómo se llama la hormona que se encargó de que las proteínas se guardaran en el músculo? Alguien dígame. Es igualito a nuestros ejemplos anteriores. ¿Cómo se llama la hormona que se va a encargar de almacenar el combustible? La insulina. Exacto, la insulina. Si nosotros llevamos muchos días sin comer, entonces necesitamos sacar las reservas, que en este caso es el músculo, para entonces poder liberar proteínas y que éstas liberen ATP. ¿Cómo se llama la hormona que se va a encargar de liberar este combustible? Glucagón. Exacto, esta hormona va a ser el glucagón. Estos ejemplos, si es que los anotaron, está bien, pero en realidad no es necesario porque lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Ahorita lo único que quiero que quede claro es el concepto de que el glucagón se va a encargar de usar el combustible que nosotros teníamos de reserva.
La insulina se va a encargar de almacenar el combustible, es decir, tengo ahorita mucha comida, la voy a guardar, 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 y el glucagón se va a encargar de que cuando estemos en ayuno saquemos eso que teníamos guardado, es decir, que usemos nuestros ahorros de energía. El glucagón también lo que va a tener como función, como misión, va a ser aumentar la glucosa en sangre, ¿ok? Entonces, aquí tenemos otra vez a nuestro torrente sanguíneo. Recordemos que cuando acabábamos de comer teníamos muchas, muchas, muchas glucosas aquí y estas glucosas tenían que entrar al eritrocito. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, esto ocurrió durante el postprandio, cuando acabamos de comer. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, Edgar, que ya lleva muchas horas sin comer, entonces ya no vamos a tener suficientes glucosas, tenemos muy poquita glucosa, pero nuestro eritrocito sigue necesitando energía. Entonces vamos a necesitar una hormona que en lugar de asegurarse de que esta glucosa entre, se va a encargar de nivelar los niveles de acá y va a sacar glucosa, ¿ok? La hormona encargada de aumentar los niveles de glucosa en sangre va a ser el glucagón. Si se fijan, son contrarias. Esta de acá promueve el almacén, esta de acá promueve que se use ese almacén. La insulina se encarga de disminuir la glucosa en sangre, el glucagón se encarga de aumentar la glucosa en sangre. La insulina se sintetiza durante el postprandio y el glucagón se sintetiza durante el ayuno. Estas dos hormonas van a ser como que nuestras protagonistas todo el bloque, ¿ok? En realidad, tanto bloque 3 como bloque 4, estas hormonas van a ser nuestras protagonistas. ¿De qué quiero que se acuerden ahorita? De que la insulina actúa durante el postprandio, es decir, cuando acabamos de comer, y el glucagón actúa durante el ayuno, ¿ok? ¿Cómo se regula, cómo se le llama a esta regulación por medio de hormonas o factores de crecimiento? Bueno, más bien a esta regulación por regulación o hormonas de crecimiento va a estar guiada por la insulina y el glucagón. ¿Cuáles son nuestras tres formas de regulación del metabolismo? Tenemos regulación por disponibilidad de sustrato, que es mientras haya sustrato hay enzima. Tenemos regulación alostérica, donde algún otro elemento de la célula nos va a decir qué hacer. Y tenemos regulación por hormonas, donde tanto insulina como glucagón le va a decir a la vía si se activa o se inactiva. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Todo bien. Ok, ¿seguros? Ok, ok, espero que sí. Y con eso estaríamos terminando los temas de hoy. Antes de que se vayan, vamos a dar un repaso rápido, ya saben, lo vamos a rapear. Y si hay cualquier duda, me interrumpen. Si no, de todas formas, el día de mañana vamos a hacer un quiz sobre esto y pasamos con el tema 2, ¿ok? Entonces, el día de hoy empezamos bloque 2. Bloque 2 habla del metabolismo. Ahora sabemos que el metabolismo es la suma de reacciones químicas en nuestro cuerpo. El metabolismo tiene 4 funciones principales: obtener energía a partir de otros compuestos, convertir los nutrientes en componentes celulares, formar otros macronutrientes y también sintetizar o degradar biomoléculas. El metabolismo, para nuestro entendimiento, está ordenado en vías metabólicas. Estas rutas metabólicas meramente son la división de estos procesos para que nosotros podamos estudiarlos. La mayoría, o más bien todas las vías, van a estar divididas en sustrato, intermedios, que son los metabolitos, y productos, ¿ok? Existen vías anabólicas, catabólicas y anfibólicas. Cuando hablamos de anabolismo, estamos hablando de síntesis, de que algo se está formando. Vamos a sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas simples. Cuando hablamos de catabolismo, estamos hablando de degradación. Vamos a degradar moléculas complejas y vamos a formar moléculas más simples. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la glucogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosas chiquitas, y la glucogenólisis, que es la degradación de ese glucógeno para formar glucosas chiquitas. Acuérdense de la mnemotecnia: Ana crea, Cata destruye. Aunque estas dos son las principales formas del metabolismo, también existen las vías anfibólicas. Van a ser aquellas vías que van a tener ambas funciones. El ejemplo predilecto para nosotros de una vía anfibólica va a ser el ciclo de Krebs. Para nosotros poder funcionar, para nosotros poder explicar el metabolismo, tenemos que mencionar cuáles van a ser nuestros combustibles principales. Estos 3 combustibles principales van a ser los carbohidratos, los lípidos y las proteínas.
Los carbohidratos van a funcionar como combustible una vez que lleguen a su forma más simple, que son los monosacáridos. Los lípidos, ay, perdónme. Los lípidos para funcionar como combustibles tienen que pasar a su forma más simple, que es la de los ácidos grasos. Las proteínas para ser utilizadas como combustibles tienen que actuar en su forma más simple, que es la de los aminoácidos. ¿Dónde obtenemos estos combustibles? Estos combustibles los vamos a obtener a partir de la alimentación, ¿ok? La alimentación va a tener como función principal el aporte de nutrientes para tener energía. Una vez que nosotros terminamos de aportar nutrientes, entonces vamos a almacenar energía. Una vez que se almacena esa energía, vamos a almacenarlo en forma de combustible, es decir, como de reserva. ¿Para qué nos va a servir esta reserva? Esta reserva nos va a servir para cuando nosotros ya no estemos durante la alimentación y en cambio nos encontremos en el ayuno. El ayuno va a empezar a activar la oxidación. La oxidación les decía que es como tal sacar nuestra energía o nuestro combustible que teníamos de reserva y sacarlo para oxidarlo y lograr tener energía. El ayuno va a oxidar nuestras reservas y va a liberar energía. ¿Qué es la energía? Más bien, ¿o dónde almacenamos nosotros energía? La energía la vamos a almacenar en forma de ATP o la vamos a utilizar en forma de ATP. ATP significa adenosín trifosfato, que como su nombre lo dice, es una molécula de adenosina con 3 grupos fosfatos. Estos 3 grupos fosfatos están unidos por enlaces peptídicos, me parece. Bueno, no, enlaces covalentes, perdón. Estos fosfatos van a estar unidos por medio de enlaces que van a almacenar la energía entre ellos. Por cada enlace entre fosfato y fosfato vamos a tener aproximadamente 7.3 kilocalorías. Esto no se lo memoricen, solo es un dato, ¿ok? Acuérdense muy bien, el ATP almacena energía, pero no la almacena en toda la molécula, únicamente en los enlaces de los fosfatos. La energía, cuando está muy presente en la célula, se va a encontrar como ATP. Si nosotros tenemos ATP, quiere decir que podemos utilizar energía. Una vez que utilizamos esta energía, que rompemos estos enlaces, el ATP pasa de ser ATP a convertirse en ADP más fosfato. ¿Por qué? Porque liberamos este fosfato y ahora solo es un ADP con un fosfato extra. Cuando la célula sensa que tenemos ADP más fosfato, es decir, que ya utilizamos esta energía, entonces va a activar todas aquellas vías que se encarguen de la producción de nueva energía, es decir, va a activar las vías que nos den nuevas moléculas de ATP. Ya que sabemos que el metabolismo lo vamos a explicar con sustratos, metabolitos y productos, mencionamos otro concepto. Este otro concepto es el de los metabolitos de encrucijada. Como las vías del metro, los metabolitos de encrucijada son, hagan de cuenta, como los transbordos. Es decir, van a ser aquellas moléculas donde van a intervenir o donde van a converger varias vías. Nuestro ejemplo principal es el piruvato. El piruvato se puede convertir en etanol, se puede convertir en lactato o se puede convertir en aminoácidos. A su vez, el piruvato, una vez que se degrada, se puede degradar otra vez en lactato o en etanol o en aminoácidos o en oxalacetato o en acetil-CoA. A esto le vamos a llamar un metabolito de encrucijada. Planteamos la pregunta ¿de dónde obtenemos energía? Quiero que recordemos de cuando vimos termodinámica que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Absolutamente todos los seres vivos que nosotros conocemos van a obtener energía lumínica del sol. Esta energía lumínica no le va a permitir a las plantitas hacer fotosíntesis y generar oxígeno y generar glucosa. Este oxígeno y glucosa se va a almacenar en las plantitas y nosotros como humanos lo vamos a tomar para sintetizar energía para nuestro beneficio. Esta energía de humanos va a ser el ATP, ¿ok? Como vimos, nuestros combustibles principales son carbohidratos, lípidos y proteínas. Sin embargo, estas sí están como que jerarquizadas. Para las células, lo más fácil de regular, lo más fácil de digerir siempre va a ser la glucosa. ¿Por qué? La glucosa nos aporta, la glucosa o en general los carbohidratos nos van a aportar 4 kilocalorías por cada gramo. Esta va a ser nuestra forma de obtención de energía predilecta porque es lo más rápido que tenemos en la célula. Si no tenemos glucosa disponible, entonces vamos a pasar a nuestra segunda vía, a nuestra segunda fuente. Nuestra segunda fuente de energía son los lípidos. Por cada gramo de lípido que nosotros consumimos, vamos a obtener 9 kilocalorías. Nosotros podríamos pensar que esto es lo más benéfico.
Sin embargo, para nosotros obtener energía a partir de los lípidos, vamos a utilizar mucha energía, es decir, es muy caro para nosotros, es decir, como que no nos conviene, ¿ok? Además de tan caro, es tardado. Si nosotros nos encontramos en un periodo de inanición donde llevamos muchísimo tiempo sin comer y ya no tenemos glucosa ni lípidos, entonces vamos a ir con nuestra fuente de energía de emergencia. Esta fuente de energía de emergencia van a ser las proteínas, que nos van a aportar 4 kilocalorías por gramo, pero únicamente van a ser utilizados en caso de emergencias. Dimos un repaso a la regulación de estas vías o a la regulación del metabolismo. Tenemos tres formas de regulación. La primera es por disponibilidad de sustrato, donde meramente explicamos que mientras haya sustrato, la enzima va a funcionar. Si no hay sustrato, la enzima no va a funcionar. Tenemos también la regulación alostérica. ¿Qué quiere decir la regulación alostérica? La regulación alostérica quiere decir que la enzima de la reacción no va a estar regulada ni por su sustrato ni por su producto, sino que va a estar regulada por algún otro intermediario. Finalmente tenemos a la regulación por factores de crecimiento o por hormonas. Esto quiere decir que la vía como tal no va a estar regulada ni por su sustrato, ni por su producto, ni por otro elemento del metabolismo, sino que va a estar regulada por un factor extrínseco o un factor ajeno a la vía, que van a ser las hormonas. En este caso vimos insulina y vimos glucagón, ¿ok? Esto de insulina y glucagón lo vamos a estar repitiendo todo el bloque. Lo que necesitamos saber es que la insulina va a promover el uso de la energía, va a promover que se almacene la energía y va a disminuir la glucosa en sangre. La insulina va a actuar principalmente cuando acabamos de comer, es decir, en el postprandio. Si en cambio llevamos mucho tiempo sin comer, entonces vamos a sintetizar glucagón. El glucagón va a tener exactamente las funciones contrarias, es decir, va a promover que se salga el combustible que habíamos almacenado y que la glucosa en sangre aumente, ¿ok? El glucagón principalmente va a actuar a la hora del ayuno. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, Doc. Ok, Ok, pues va. muy bien. Entonces, no se me vayan, denme un segundo, pero para los que están viendo la grabación, eso sería todo. Y nos vemos mañana en nuestra segunda clase muestra. Espérenme, dejen paro la grabación.